En esta ocasión vamos a ver cómo generar arreglos. Lo primero que haré es dibujar un punto. Ya vimos cómo hacerlo en el video anterior. El comando es point. Presiono enter y voy a dar clic en donde quiero colocarlo. Va a ser por acá. Ya tenemos este punto y con este elemento voy a crear mis arreglos. El comando que voy a utilizar se llama justamente array o arreglo. Se encuentra en la barra de herramientas en la sección de modify. Es este icono de aquí. Yo puedo dar clic aquí y seleccionar el arreglo rectangular, o bien dar clic del lado derecho y desplegar este menú en donde tenemos, además del arreglo rectangular, la opción de un arreglo que sigue una trayectoria y un arreglo polar. Comencemos por el arreglo rectangular. Voy a dar clic sobre esta opción entonces. AutoCAD me va a pedir que seleccione el objeto al cual le quiero aplicar esta acción, por lo tanto me acerco al punto y voy a dar clic sobre él para seleccionarlo. Después voy a presionar la tecla Enter y cuando yo hago esto, AutoCAD me genera de forma automática un arreglo rectangular y las propiedades de este las tenemos aquí arriba. Como podemos ver, se generó un arreglo matricial de 4 columnas, 3 renglones. La distancia entre cada una de las columnas es de 1 unidad y la distancia entre cada uno de los renglones también es de 1 unidad. Vamos a modificar estas características. Para realizar estos cambios, lo único que tenemos que hacer es desplazarnos con el cursor hacia la opción que queremos modificar y dar clic sobre el valor actual. Por ejemplo, si yo quiero modificar el número de mis columnas, que en este momento son 4, entonces doy clic por acá y ya puedo borrar este valor para colocar uno nuevo. Por ejemplo, voy a poner 6. Lo mismo ocurre para los renglones. Puedo dar clic por aquí y entonces borrar este 3 para colocar otro valor. Ahora voy a colocar un 4. La opción que dice Between, como ya lo dije antes, se refiere a la distancia que existe entre cada una de las columnas. Por lo tanto, aquí también voy a modificar algo para que mis elementos no queden tan encimados como podemos ver aquí abajo. Entonces voy a especificar una distancia mayor, voy a colocar 20 unidades y para la distancia entre los renglones voy a colocar un valor de 10. Aquí ya podemos observar una vista previa de cómo va a quedar nuestro arreglo y si ya lo queremos dejar así, entonces lo que tenemos que hacer es dar clic sobre este botón que dice cerrar arreglo o simplemente presionar la tecla Enter. Voy a dar clic aquí y vean, ya queda insertado mi arreglo con 6 columnas y 4 renglones como especifiqué. Ahora lo que voy a hacer es medir la distancia entre las columnas y los renglones, únicamente para verificar que este arreglo se hizo perfectamente bien. Por lo tanto, me voy a la opción de Dimension y vamos a medir desde este nodo hasta este otro. Vean, ahí tenemos la distancia de 20 que nosotros especificamos entre las columnas. Y ahora voy a medir la distancia entre los renglones. Podemos medir todas o simplemente una nada más para verificar. Y vemos que aquí también tenemos el valor que nosotros seleccionamos, que fue de 10 unidades. Ahora bien, si ya tengo un arreglo y necesito modificarlo, lo único que vamos a hacer es dar clic sobre este. Es decir, puedo dar clic sobre este punto o sobre este otro y vean que cuando yo hago esto automáticamente se seleccionan los demás puntos, puesto que forman parte de un mismo arreglo y se consideran un solo elemento. Así que cuando yo hago esto, se abren otra vez las opciones para editar este arreglo y puedo cambiar las columnas, los renglones o las distancias entre ellos. Esta sección que tengo por acá que dice niveles es para crear arreglos o matrices de 3 dimensiones. Por lo tanto, yo puedo poner aquí más niveles y entonces tendré una matriz tridimensional con más de un nivel. Sin embargo, si solamente estoy trabajando en un espacio bidimensional, pues no vale la pena cambiar esta propiedad, ya que únicamente gastaremos memoria. Vean, si yo pongo, por ejemplo, 30 niveles y cierro mi arreglo, pues no pasó absolutamente nada. Este cambio yo no lo puedo observar a menos que me cambie a la opción o el modo tridimensional. Ahora vamos a ver la siguiente opción, que son los arreglos que siguen una trayectoria. Para ello, de nuevo voy a dibujar un punto. Podemos dibujar cualquier elemento, recuerden, simplemente estoy creando puntos ya que es más rápido. Voy a colocar mi punto por acá y ahora tenemos que generar o dibujar una trayectoria. Lo más sencillo sería una línea recta, así que vamos a comenzar por ello. Voy a tener habilitada la función ortogonal y voy a crear una línea recta que vaya desde el nodo de mi punto hacia la derecha y le voy a poner
una longitud igual a 100 unidades. Ya tenemos entonces aquí mi elemento que va a ser el punto y la trayectoria que va a seguir, que va a ser esta línea recta. Así que lo siguiente será nuevamente irme a la opción de arreglo, pero ahora voy a seleccionar la segunda opción. Doy clic aquí y AutoCAD me va a preguntar de nuevo cuál es el elemento o el objeto al cual yo le quiero realizar esta acción. Por lo tanto, me acerco a este punto, doy clic sobre él y después presiono Enter. Después de esto, AutoCAD me va a pedir seleccionar la curva o trayectoria que quiero seguir. Entonces me voy a acercar a esta línea recta, doy clic sobre ella y vean que ya se crea automáticamente un nuevo arreglo. Y de nuevo podemos cambiar las características de nuestro arreglo si modificamos las propiedades que se encuentran por acá. Por ejemplo, voy a dar clic en donde dice Between y en lugar de este valor igual a 1 voy a poner por ejemplo 20. Vean lo que va a suceder con mi arreglo. Ahora tenemos únicamente 6 elementos en este arreglo, ya que como tenemos una trayectoria finita igual a 100 unidades, entonces solamente estos elementos caben dentro de esta trayectoria. Se puede ver también desde esta opción en donde dice Items, que solamente tenemos el valor de 6 y este se modificó de forma automática cuando yo elegí la distancia entre los elementos. Entonces, si por ejemplo yo cambio este valor y en lugar de 20 coloco el valor de 50, únicamente vamos a tener 3 elementos en nuestro arreglo. Si lo que queremos modificar es el número de items o de elementos sobre mi trayectoria, entonces lo que podemos hacer es dar clic sobre este icono y vean que ya se encuentra habilitada la edición. Sin embargo, hay que tener cuidado en ser coherentes con lo que nosotros vayamos a elegir. Por ejemplo, tenemos una distancia total de trayectoria de 100 unidades, que es lo que aquí se nos muestra, y estamos dejando un espacio entre elementos de 50 unidades. Por lo tanto, el máximo de elementos que van a caber en este arreglo van a ser 3. Uno en este extremo, otro más en medio, es decir, a una distancia de 50 unidades, y otro más a 50 unidades desde el anterior. Por lo tanto, aquí ya se cumplirían mis 100 unidades. Entonces, si yo trato de colocar una cantidad mayor de elementos aquí sin modificar la distancia entre ellos, AutoCAD no me va a dejar hacerlo. Vamos a intentarlo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un 6. Doy clic por acá y vean, AutoCAD me regresa al valor de 3, puesto que no cabrían 6 elementos con una distancia de 50 unidades si nuestra distancia total son 100. Entonces, para que esto sea posible, debemos de modificar esta distancia. Voy a poner entonces 20 unidades entre cada elemento y ahora sí, yo puedo cambiar este 3 por un 6 y AutoCAD ya me lo va a permitir. Ahora sí, ya caben 6 elementos con una distancia entre ellos de 20 unidades. Y como pueden notar en esta sección de aquí, para este tipo de arreglos también podemos agregar renglones. Voy a dar clic aquí y voy a editar este valor. Voy a colocar, por ejemplo, 3 renglones y voy a editar también la distancia entre ellos. Voy a colocar una distancia igual a 10 unidades y vean, este sería el arreglo resultante. Como pueden ver, también podemos crear arreglos matriciales a partir de este estilo de arreglos, así como lo hicimos cuando escogimos un arreglo rectangular. Finalmente, esta sección se va a quedar igual, ya que como comenté hace unos momentos, no vale la pena agregar niveles a menos que los necesitemos y que estemos trabajando en 3 dimensiones. De lo contrario, es mejor que así se quede. Y finalmente voy a dar clic en cerrar arreglo para colocar a todos mis elementos. Voy a realizar otro ejemplo con este mismo estilo de arreglo para que vean que se puede seguir a cualquier tipo de trayectoria. Voy a dibujar primero una trayectoria cualquiera y después vamos a dibujar de nuevo otro punto. Ahí está mi trayectoria y vamos a hacer uso de nuevo del comando Point. Presionamos Enter y seleccionamos en donde queremos colocar a mi punto. Ahí tenemos ya entonces un punto y una trayectoria y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a seleccionar primero a mi punto, es decir, me acerco a él y doy clic sobre este. Y después vamos a buscar la opción de arreglo. Doy clic aquí y seleccionamos Path Array.
Vean que ahora AutoCAD ya no me pregunta por el elemento o por mi objeto, puesto que yo ya se lo indiqué desde antes al seleccionar o dar clic sobre este punto. Por lo tanto, de forma más directa, únicamente me está preguntando por la trayectoria que quiero seguir. Entonces me acerco a esta curva y doy clic sobre ella. Y de nuevo se genera este arreglo que vemos que efectivamente sigue perfectamente bien esta trayectoria que dibujamos. Y como ya vimos en el ejemplo anterior, podemos modificar la distancia entre mis elementos, el número de ellos, o incluso también para este estilo de arreglos podemos agregar renglones. Voy a hacer algunos cambios ligeros nada más para que se vea y voy a poner, por ejemplo, la distancia entre ellos de 10. Voy a colocar en lugar de 1, 2 renglones y la distancia igual a 5. Finalmente voy a dar clic en cerrar arreglo o simplemente presiono la tecla Enter. Y vean, aquí está este arreglo, queda demostrado que es útil para cualquier tipo de trayectoria. Ahora vamos a ver el último tipo de arreglos que tenemos, que es el arreglo polar o circular. Para ello voy a crear primero a mi elemento, pero ahora no va a ser un punto. Voy a crear otra figura geométrica nada más para que se vea de forma clara que la construcción de arreglos puede ser con cualquier objeto o elemento que tengamos. Voy a utilizar a un hexágono como elemento principal. Me voy a esta parte, doy clic aquí, selecciono Polygon, doy clic, después voy a indicar el número de lados, que para este caso van a ser 6, presiono Enter y vamos a seleccionar la opción Edge. Voy a dar clic aquí y me voy a mover para poner el hexágono un poco más abajo. Me estoy moviendo un poco más rápido, ya que esta opción de creación de polígonos ya la vimos en un video anterior. Voy a dar clic por acá para colocar a este hexágono, desplazo mi cursor o le indico a AutoCAD la longitud de mis lados. Voy a escribir por ejemplo 5 y voy a presionar Enter. Y ya tenemos el elemento con el cual vamos a crear el siguiente arreglo. Me voy a acercar un poco a este hexágono y antes de irme a la opción de arreglo voy a construir una línea que me sirva como referencia. No hay necesidad de construir este tipo de líneas para crear arreglos polares, sin embargo creo que nos va a ser de gran ayuda para entender el concepto de cómo es que estos se construyen. Voy a dibujar una línea que vaya desde el centro de esta figura hacia afuera de ella. Y para encontrar de manera correcta el centro de este hexágono, tenemos que tener habilitada la función OSNAP y además voy a dar clic aquí para seleccionar la opción de centro geométrico. Voy a dar clic aquí y una vez que ya tengo habilitada esta función, ahora sí me voy a ir al comando Line y vean que cuando yo me acerque a este hexágono ya puedo detectar y seleccionar su centro. Voy a dar clic por aquí, me voy a mover a mi derecha y voy a especificar la longitud de esta línea. Voy a ponerle, por ejemplo, 50 unidades de longitud. Presiono Enter y ya tengo entonces mi línea de referencia. Presionamos Escape para salirnos del comando Line y ya que tenemos estos dos elementos, vamos a seleccionar únicamente al hexágono. Doy clic sobre este para seleccionarlo y ahora sí voy a ir a buscar la opción de arreglo polar. Doy clic sobre esta opción y AutoCAD me pide especificar el centro de mi arreglo. Para eso hice esta línea, voy a seleccionar el extremo del lado derecho como el centro de mi arreglo. Y cuando yo doy clic ya se realiza este nuevo arreglo. No lo alcanzamos a ver ahora porque estoy muy cerca de mi arreglo, así que me voy a mover con el scroll hacia abajo para que podamos ver lo que acabamos de realizar. Tenemos un arreglo circular de 6 elementos, lo podemos ver aquí, pero también lo podemos ver en la parte superior en donde se nos muestran las características de este arreglo. Vean, tenemos número de items 6, en la parte en donde dice between dice 60, ahora este número no se refiere a una longitud lineal, sino angular, es decir, si nosotros dividimos 360, que sería lo correspondiente a darle una vuelta completa a nuestro arreglo entre el número de elementos que este tiene, que son 6, entonces vamos a obtener el valor de 60 grados, que es la separación o la distancia que existe entre un elemento y otro. Y de nuevo, estas propiedades pueden ser modificadas. Por ejemplo, voy a modificar el número de elementos. Me acerco aquí, doy clic y ahora voy a cambiar este número 6 por un 12
para tener entonces este número de elementos. Voy a dar clic por acá para ver cómo va a quedar este arreglo y vemos que ahora ya tenemos un arreglo circular con 12 hexágonos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este cambio en el número de elementos, también se debe de cambiar de forma automática la distancia que hay entre ellos. Antes teníamos una distancia angular de 60 grados y ahora tenemos la distancia igual a 30. Lo mismo debemos de esperar si ahora yo cambio este número por otro valor. Por ejemplo, ahora van a ser 24 elementos y entonces el ángulo que voy a esperar en esta parte va a ser de 15 grados. Doy clic por acá y vean, ya tenemos este arreglo con 24 elementos y una separación entre cada uno de ellos de 15 grados. Y como sucedía en el caso de los otros dos tipos de arreglos que vimos, si incrementamos el valor en donde dice renglones o filas, entonces vamos a obtener todavía más elementos. Voy a poner aquí, por ejemplo, un valor igual a 5 y esta distancia la voy a dejar igual. Doy clic por acá y vean lo que tenemos. Un arreglo todavía mucho más complejo. Si ya queremos colocarlo, entonces vamos a dar clic en cerrar arreglo o vamos a presionar la tecla Enter. Y de esta forma ya tenemos a este arreglo circular. Finalmente, nada más para comprobar, voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir al comando line y voy a trazar una recta que vaya desde el centro de mi arreglo hacia el centro de este hexágono y voy a medir el valor de este ángulo. Si recordamos, debe de ser de 15 grados. Entonces me voy a ir a Dimension, selecciono la opción correspondiente a ángulo y entonces doy clic sobre esta línea y luego sobre esta otra y obtenemos efectivamente este ángulo igual a 15 grados. Y estas son las maneras en las que podemos crear diferentes tipos de arreglos con AutoCAD.